¿Qué pasa cuando la historia que nos cuentan los medios choca de frente con la realidad de una familia? Hoy vamos a sumergirnos en el provocador capítulo Los hijos, del libro Esto no existe, de Juan Soto Ibars. Y esta es la pregunta que en el fondo está en el meollo de todo. ¿Puede una narrativa mediática, por muy potente que sea, llegar a tapar una tragedia familiar? Vamos a ver cómo un caso muy concreto puso a prueba esta misma idea. Todo esto arranca con un nombre que resonó en toda España, Juana Rivas. Su caso fue mucho más que una disputa familiar, se convirtió en un auténtico catalizador social y mediático. Es que si vemos la cronología, parece de película, ¿verdad? Una madre que se niega a entregar a sus hijos, un movimiento masivo de apoyo en redes sociales, incluso políticos de primer nivel implicados. Pero claro, mientras todo esto ocurría en la calle, los tribunales, tanto en España como en Italia, estaban contando una historia muy diferente. Y aquí es donde la cosa se pone muy complicada. Mientras los informes judiciales en Italia llegaban a describir a Rivas como una madre tóxica y al padre, a Arcurri, simplemente como impulsivo, en España el relato era casi unánime. Ella era la víctima. Teníamos dos realidades completamente opuestas. Vale, y para intentar entender esta brecha, el autor introduce un concepto que es clave y a la vez muy polémico: la alienación parental. A ver, ¿qué es esto exactamente? Pues dicho en plata, es cuando un progenitor, digamos que programa a un hijo para que odie al otro, sin que exista una razón real que lo justifique. Es una forma de maltrato muy sutil, pero devastadora. Y aquí el autor nos plantea un dilema casi perfecto, una trampa lógica. Si creemos a Rivas, el padre alienó al hijo pequeño. Si creemos a Arcuri, la madre alienó al mayor. En cualquiera de los dos escenarios, un niño ha sido puesto en contra de uno de sus padres. La alienación, por tanto, no es una teoría. Según el libro, es un hecho. La única pregunta es quién la ejerció. Y esto nos lleva a una conclusión demoledora. Para una parte del activismo y de los medios en España, lo único que importaba era el relato, la historia de la madre coraje. Los hechos, y sobre todo el bienestar real de los niños, parece que quedaron en un segundo plano. Pero cuidado, porque esto no se queda solo en un caso. El poder de este relato empezó a calar, a tener consecuencias reales y tangibles en nuestras leyes y hasta en las aulas. Fijaos en este caso que cita el libro y que sentó un precedente increíble. Una mujer presenta una denuncia falsa contra su ex. Se demuestra que era un chantaje y él es absuelto. ¿El resultado? El Tribunal Constitucional falla a favor de ella y establece que una simple denuncia, incluso si luego se demuestra que es falsa, puede justificar llevarse a un hijo. Este clima, lógicamente, tiene un efecto dominó. Mirad esta encuesta. Más de la mitad de los chicos jóvenes en España sienten que las políticas de igualdad de la mujer en realidad los discriminan a ellos. Más de la mitad. Es una cifra que, como mínimo, obliga a pensar. Y, para entender de dónde puede venir ese sentimiento, el libro nos muestra ejemplos como este. Machete al machote, un eslogan que se utilizó en una actividad escolar para niños de 10 años, financiada además con dinero público. Y aquí el análisis se adentra en el territorio más oscuro y más tabú de todos, el filicidio, el asesinato de niños a manos de sus propios padres. El autor sostiene que nuestra obsesión con un tipo de relato nos ha dejado ciegos ante una parte terrible de la realidad. El concepto que hoy domina el debate público es el de violencia vicaria. Se define como el acto de un hombre que mata a sus hijos para hacer daño a su expareja. Pero, como señala el autor, esta definición, por su propia construcción, deja fuera sistemáticamente los casos en los que la asesina es la madre. Y según esa definición oficial, en 2024 hubo 9 niños asesinados por violencia vicaria. 9. Un número terrible, sin duda, pero ¿es la cifra completa? Pues aquí es donde el autor destapa una discrepancia que es brutal. Mientras la cifra oficial para 2024 habla de 9 casos, el libro, tirando de datos del propio Ministerio de Justicia y de la prensa, argumenta que la cifra real supera los 30. Y más impactante aún, entre 2007 y 2022 fueron condenadas más madres que padres por matar a sus hijos. Esos filicidios no contados son historias de terror que no entraron en la estadística oficial por una razón muy sencilla. El presunto asesino no era el padre. Bebés encontrados en papeleras, en contenedores, son tragedias que parecen no encajar en el relato dominante. Y aquí el autor apunta un dato que es clave, casi una confesión, por así decirlo. El órgano de gobierno de los jueces, el CGPJ, incluía los filicidios cometidos por madres en sus estadísticas hasta el año 2016. A partir de entonces, simplemente dejaron de hacerlo, desaparecieron de las cifras oficiales.
Entonces, si hay niños asesinados que no contamos, si hay estadísticas que se dejan de publicar, la pregunta que plantea el libro es inevitable y la verdad es desoladora. ¿A quién le importan de verdad estos niños? Pensemos en el caso de Olivia. Su padre tuvo que soportar 28 denuncias falsas. Cuando por fin la justicia le dio la razón y le concedió la custodia, ya era tarde. La madre cumplió la amenaza que había hecho y la asesinó. Y aquí reside la diferencia más dolorosa que señala el libro. Cuando un padre mata, hay minutos de silencio, hay condenas públicas, hay un duelo nacional. Pero por las muertes de Olivia o del hijo de Sergio Fernández, no hubo nada. Silencio institucional. Y así volvemos al principio de todo. Si el relato, si la historia que nos contamos se vuelve más importante que la propia realidad, ¿qué pasa con los niños que quedan atrapados en medio? ¿Quién los protege cuando dejan de encajar en nuestra narrativa? La pregunta, desde luego, queda en el aire.